¿Cómo están? Buenas noches con todos. Para nosotros es un privilegio, la verdad, en esta noche contar con la presencia del arquitecto Eduardo Figari. Estamos muy contentos también de ver la gran concurrencia que se ha tenido en esta noche. Y bueno, voy a proceder a tratar de mencionar de manera resumida la extensa trayectoria del arquitecto Eduardo Figari. Arquitecto egresado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. Fue dirigente estudiantil en la universidad, habiendo sido presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura. Ha realizado estudios de especialización en infraestructura y servicios urbanos y en vivienda económica en Francia y ejerce la práctica profesional privada desde el año 1974. Pertenece al cuerpo directivo de diversas entidades y empresas vinculadas con el quehacer arquitectónico y el desarrollo inmobiliario. Muchas gracias, arquitecto Eduardo, por esta noche, por su tiempo, tan generoso como siempre. Bienvenido. Muchísimas gracias, arquitecto Daniel, uno de los gestores de poder estar presente aquí, el arquitecto Eduardo Figari. Y ahora sí, vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso a un gran profesional que les va a transmitir a ustedes lo mejor en esta experiencia vivencial que van a tener a través de esta conferencia denominada Vivienda, Suelo y Cielo. Con ustedes el arquitecto Eduardo Figari Gol. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida que me dan. Bueno, la verdad es que estoy encantado de estar acá. Me agradecen, pero creo que yo tengo más que agradecerles a ustedes por su acogida y el interés que tienen, ¿no? Voy a presentar muy rápidamente una visión de mi trayectoria profesional, pero lo voy a hacer de manera lo más rápido posible para que tengan ustedes una idea de más o menos el ámbito de mi ejercicio profesional. Luego voy a profundizar en una tipología de proyectos que he llamado Suelo y Cielo, que es lo que le da título a esta presentación, porque es una tipología que me interesa proponer y someter a consideración y a debate. Ahora, la presentación voy a tratar de que sea lo más breve posible, porque yo tengo la mayor expectativa en el diálogo con ustedes. No tengo un contacto personal con el gremio de arquitectos aquí en Trujillo y menos aún con los estudiantes. Entonces me parece que por lo menos desde mi punto de vista lo más enriquecedor será hacer un diálogo, conocer cuáles son las inquietudes, cuáles son los comentarios que pueden hacer, cuáles son las preguntas que pueden hacer. Creo que será la manera de que esta circunstancia sea lo más productiva, lo más útil, lo más gratificante para todos. Entonces, vamos a hacer una revisión más o menos rápida de mi trayectoria profesional y luego la segunda parte, como le digo, esta tipología de proyectos y luego la parte más importante que es el diálogo. ¿De acuerdo? Ya. Me imagino que la mayoría de ustedes no saben, esta es la Facultad de Arquitectura de la UNI. Comienzo mi presentación con esa imagen porque es, digamos, le debo todo en la vida a mi facultad de la UNI. Perdón, ya. Esta es una imagen, perdón, voy a tratar de... Ya hice algo mal. Allá. Esta es una imagen del primer proyecto de vivienda social en el cual participé.
Se trata de los próceres, un proyecto desarrollado por el Ministerio de Vivienda en el periodo del gobierno militar. Este proyecto se desarrolló entre los años 72 y 74. Yo había salido de la facultad en el año 69, o sea, apenas tenía 3 años de egresado cuando fui convocado por el arquitecto José Bentín, que fue el que recibió el encargo de desarrollar este proyecto. Para ubicarlos, esta es la carretera al sur de Lima, esta es la avenida Pachacútec que va hacia Villa Salvador, este es el intercambio que se llama de Atocongo. Los próceres es esta zona, y el proyecto original tenía una segunda parte, la segunda etapa, que posteriormente fue cambiada de nombre a los precursores. Entonces le llamamos a esto el conjunto próceres precursores. Esto que ven ustedes acá es el derecho de vía del Zanjón, del Paseo de la República, que llega actualmente hasta aquí, y en este momento ya, hace poco, la actual administración municipal ha habilitado las vías laterales y ahora ya se puede circular por allí, cosa que durante 20 años no se podía hacer. Se supone que en no mucho tiempo, entonces, aquí va a ser el remate del Zanjón, del Paseo de la República, y su encuentro con la carretera al sur. Este proyecto, no voy a entrar a mayor detalle, eso me gustaría, depende del interés de ustedes, profundizar en lo que ustedes consideren conveniente. Pero sí les doy algunas pocas palabras. Fue un proyecto desarrollado, como dije, bajo la conducción del arquitecto José Bentín, y que introduce algunos conceptos novedosos para el urbanismo aquí en el Perú. El esquema es el siguiente. Tenemos unas vías vehiculares que son esta y esta. Digamos, esto es una zona que les puedo detallar un poco más porque es lo que marca el patrón, digamos, de organización de esto. Entonces tenemos vía vehicular acá, vía vehicular acá. Aquí hay unas callecitas peatonales y esto es un espacio abierto al cual le llamamos la Alameda. Entonces, en la cabecera, estas son las manzanas, cada una de estas es una manzana. Digamos, un automóvil viene aquí y aquí se puede apreciar en la cabecera de la manzana hay unos espacios, unas playas de estacionamiento, de tal manera que toda esta zona está libre de automóviles. Los automóviles solamente circulan a través acá y acá. Esta es una alameda peatonal, central, y aquí se produce un efecto interesante, que es el cruce de estos dos vías vehiculares con la alameda peatonal principal. Allí recurrimos a algunos artificios de diseño, cambiamos el pavimento, ponemos adoquines, en el tramo, digamos, viene un automóvil acá, en el momento de llegar al cruce con la alameda peatonal, el pavimento se convierte en un pavimento peatonal, o sea, un empedrado, para que el automóvil sepa que entró en territorio ajeno, territorio, digamos, dominado por los peatones. No solamente eso, sino si ustedes, no sé si se llega a apreciar acá, pero esta no es una línea recta. Entre este tramo y este hay un desplazamiento. La idea es que los automóviles no puedan pasar rápidamente, sino que tienen que hacer un quiebre, que es una especie de señal de que aquí el peatón manda. El automóvil puede pasar, pero me detengo en eso porque fue, creo yo, una innovación importante, porque hasta ese momento había habido algunos proyectos, acá mismo, muy cerca, un sitio que se llama La Capullana,
porque estaba un poco de moda en aquella época la segregación de peatones con automóviles. Entonces había zonas para automóviles y zonas para peatones. Y los automóviles, por ejemplo, en la Capullana, que queda acá muy cerca, unas pocas cuadras, entran a una playa de estacionamiento y regresan, no cruzan. En el caso de Previ, no sé si ubican ustedes, en el año 60 y tantos hubo un concurso internacional organizado por Naciones Unidas, Previ, Proyecto Experimental de Vivienda, Previ, organizado por Naciones Unidas, queda en el Naranjal, en la salida de la carretera norte, en Lima. Allí, por ejemplo, bueno, un concurso internacional donde participaron los arquitectos más importantes de la época. Fue convocado, insisto, por Naciones Unidas. Allí, por ejemplo, es clara el dominio en aquella época del concepto de la segregación entre vehículos y peatones. Aquí, en el caso de los próceres, el equipo de diseño desafía lo que era dominante en esa época. Y decimos, oye, no se trata de segregar porque se destruye la trama urbana. Los automóviles bien manejados, o sea, bien incorporados, enriquecen a la ciudad. No son necesariamente un problema, pero hay que hacerlos dominándolos, que no se conviertan en los elementos dominantes. Ahora cuando veníamos con los colegas, en el caos de tráfico que tienen ustedes, igual que lo tenemos en Lima, en realidad las calles están dominadas por los automóviles, o sea, ¿no? Entonces, sobre todo con la congestión, hay un predominio de los automóviles que me parece que deberíamos tratar de controlar. Y esta idea es la que está presente en el proyecto Los Próceres. Entonces, no hacemos cul-de-sac, el auto puede pasar, cruza, acá se encuentra con los peatones, igual que acá, pero, como digo, con recursos de diseño, como es la superficie, la textura de la superficie y el trazado y esta curva que hacemos para que el automóvil no pase rápido, entonces creo que hemos logrado una adecuada convivencia entre automóviles y peatones. He debido mostrar esta, porque es lo mismo, pero más cerca y acá se aprecia más claramente lo que digo. Esta es la vía peatonal, justo ahí hay un auto que se da cuenta que acá hay este quiebre y de regreso y sale acá. En esta lo mismo, esta calle viene por acá, se produce este quiebre y sale acá. Y ese quiebre es justo donde está lo que llamamos la Alameda Central de peatones, y esta es la plaza central del conjunto. La pauta de organización, como les decía, estos elementos que se ven acá son las playas de estacionamiento. Entonces los carros se estacionan acá, esto ya es peatonal, estas son unas calles peatonales con unas pequeñas plazoletas y desembocan las calles peatonales en lo que llamamos la Alameda peatonal, que cruza esta zona, llega a la plaza principal y sale hasta el otro extremo. Estas son las calles peatonales de los próceres, ¿no? Estas fotos son relativamente recientes, el proyecto del año 74. Esto es la plazoleta, en las plazoletas esta imagen, no quiero detenerme mucho porque no es la idea entrar en mucha profundidad, pero esto es una parte de los próceres donde, ¿y por qué pongo esta imagen? Porque este es el comienzo de lo que fue un proceso experimental de vivienda unifamiliar en 3 pisos con 3 metros de frente. O sea, cada una de estas es una casa, es una vivienda que tiene 3 pisos y tiene 3 metros de frente. Entonces, al final es una especie de híbrido porque es una estructura como si fuera un edificio, pero en vez de repartir los departamentos horizontalmente, allí se origina esta idea que es el título suelo y cielo. Cada una de estas casas tiene suelo y tiene cielo.
Estas son las calles típicas de los próceres. Ya, eso es lo primero. Luego, este es un segundo proyecto importante en el cual me involucro, que es Huaycán. En el año, ya ni me acuerdo, en los 70s, Alfonso Barrantes es elegido alcalde de Lima y éramos amigos, me busca y me pide que trate de manejar la ocupación de una quebrada en la carretera central que se llamaba Huaycán, que era un pedregal, además era una bajada de huaicos, y se habían creado una serie de organizaciones populares cuya finalidad era invadir este espacio para desarrollar vivienda, para asentarse. Entonces, el alcalde Barrantes me pide si es que puedo atender a estas personas. Eran 23 organizaciones de todo tipo. Incluso estaba la cooperativa de vivienda del Colegio de Arquitectos. Era una de las organizaciones que se había apuntado en la Municipalidad de Lima para obtener terrenos para hacer vivienda. Y había dos organizaciones muy importantes de potenciales invasores que se habían organizado para invadir. ¿De dónde había salido esto? De la zona de Vitarte, un grupo de dirigentes se había organizado y había abierto un padrón. Había una recaudación, se pagaba muy poco dinero, creo que eran 5 soles cada uno, se inscribían para ser beneficiarios de un lote de aquí. Era un grupo de Vitarte y había otro grupo de El Agustino, una zona muy densa, el Cerro del Agustino, no sé si lo tienen claro, y entonces había mucha presión. Las familias crecían y ya no entraban más, entonces estaban organizándose para invadir esta zona. Entonces, el encargo que recibí fue tratar de organizar la invasión, en buena cuenta. Entonces, se creó lo que se llamó el Comité de Gestión de Huaycán y se consiguió, y esto es un folleto que preparamos justamente para dar orientaciones y para explicar cuál era la idea. La idea era producir la ocupación, pero no de la manera desordenada como se venían produciendo las invasiones, sino sobre la base de un planeamiento con un nivel de detalle adecuado para esta. Me parece que acá hay otras imágenes que pueden ayudar en esto. Esto lo hacíamos un poco para ilustrar a las personas cuál era la idea, qué tipo de ambiente es el que queríamos conseguir. Me parece que hay otra. Ya. Entonces, a ver estas imágenes, ¿qué cosas muestran? Esto es Huaycán ahora. Esta es la avenida principal de Huaycán. Esta es la misma avenida que esta. Que es la misma que esta, dicho sea de paso. Esta foto es tomada de aquí hacia aquí. De esta esquina hacia aquí, igual que esta. Pueden ver ustedes, era un pedregal. Esta es la armamos, lo primero que hacemos es armar una oficina de la Municipalidad de Lima, que es esta, con el material de la zona, con piedras de la zona y con caña, que hemos sacado caña de Guayaquil, no había acá, eso sí lo hemos comprado en la parada, en el mercado central, pero luego el resto es caña brava del río Rímac, que está al pie, está aquí, esta fotografía está tomada más o menos de cerca del río Rímac. Acá pueden ver ustedes, lo que hicimos fue crear un taller de fabricación de adoquines con la piedra del lugar. Interesante, los artesanos fueron capacitados en una zona más arriba, de Chosica, hicimos un taller y como anécdota les comento que estas personas que hicieron este pavimento terminaron años después pavimentando la Plaza de Armas de Lima,
que tiene unos hermosos adoquines cuadrados, fueron hechos por los artesanos que habían sido preparados en Huaycán y que habían hecho el adoquinado de las calles principales de Huaycán. Perdón, voy a regresar para una breve... Ya, está bien. Este es otro proyecto. Esto es un proyecto en el distrito de La Molina, en Lima. Esto es una laguna artificial que hay allí en el distrito de La Molina. Y este edificio, dicho sea de paso, lo hice habiendo sido todavía recién egresado, no tenía título. Y esta fue mi tesis, mi proyecto de grado. Con esto me gradué ya como anécdota, simplemente les quiero decir, porque creo que corresponde que les comente, yo fui expulsado de la universidad, de la UNI, en el año 69. ¿Por qué? Porque en el año 68 fue el golpe militar, el 3 de octubre del año 68. El 3 de octubre del año 69, los dirigentes estudiantiles de la UNI hicimos manifestaciones y actividades de rechazo de la dictadura militar. Y cerraron la UNI y me expulsaron a mí con algunos otros dirigentes estudiantiles. Razón por la cual no pude tener título hasta el año 80. Entonces, durante ese tiempo hice este proyecto, por ejemplo, pero que yo no podía firmar. Entonces tenía algunas personas que me ayudaban firmando los proyectos y lo presenté como proyecto de fin de carrera. ¿Qué cosa es esto? Esto lo muestro para entender. Esta es la espalda. Acá atrás de estos edificios, a esta altura, está la carretera que lleva a Cieneguilla. Para los que conocen Lima, pueden ubicarse. La carretera de Lima a Cieneguilla pasa por el distrito de La Molina y pasa por acá arriba. Esta diferencia de nivel es porque toda esta zona fue excavada porque era una cantera de donde salía arena para las construcciones en Lima. Entonces había este gran hueco, esta gran excavación. Entonces en el fondo de esta excavación se hizo esta laguna con agua traída del río Rímac por unos canales y aquí había una ladera. Entonces este edificio tiene 12 pisos, pero de esos 12 pisos, 4 acá, este es el nivel de la carretera. Entonces hay 4 pisos para arriba, 4 pisos para abajo, y de este nivel, que también hay carros, 4 pisos para arriba. Entonces es un edificio que tiene 12 pisos, pero que en realidad no hay que subir los 12 pisos, sino que si uno vive acá, sube de acá máximo 4 pisos, o baja 4 pisos, y si uno vive en esta zona, sube 4 pisos. Esta fue la idea, digamos, de este proyecto. Aparte de eso, ya como imagen, esto de acá es un proyecto de un arquitecto inglés que yo le tengo gran aprecio y admiración, que es Ralph Erskine. No sé si ustedes han oído hablar de él, y si no, les recomiendo que investiguen. Ralph Erskine. Este es un proyecto en una ciudad en el norte de Inglaterra que se llama Newcastle, que está junto al río Tyne, por eso se llama Newcastle upon Tyne. Hizo este arquitecto Erskine un proyecto, esto es solamente una fotografía, es un proyecto muy grande, es un proyecto que, como digo, todavía cuando lo veo y pienso en él, me sigue causando gran admiración. Le llaman The Wall, el muro. ¿Por qué? Porque en esta parte, o sea, tiene este edificio y la otra cara, o sea, esta foto es la cara del otro lado. Y lo pongo esto porque en realidad yo había estado acá y esto fue un poco mi inspiración para esto. Esta es la fachada que da a la carretera y esta es la fachada
queda hacia abajo. Entonces se dan cuenta ustedes de la similitud en términos de tratamiento, ¿no? O sea, esto es un muro cerrado con ventanas muy pequeñas porque acá atrás pasa la carretera, pasa el ferrocarril y aquí adelante se tiene la vista hacia una ladera que viene a ser, digamos, guardando las distancias, el concepto es el mismo. O sea, un muro hacia la carretera y hacia el ferrocarril y la apertura hacia el paisaje. Aparte de esto, el trabajo del ladrillo, etcétera, pero eso es otro tema. Les sugiero que investiguen la obra del arquitecto Ralph Erskine. Y esto se llama Byker, B-Y-K-E-R, Byker. Es este proyecto, es un proyecto extraordinario. Como anécdota les comentaré, porque esto para mí es muy importante, cuando he estado más de una vez, pero la primera vez que fui, yo era estudiante todavía, me quedé muy impresionado con la gente, cómo disfrutaba el lugar, y cuando yo paseaba por acá, por las circulaciones, etcétera, la gente me invitaba a entrar a su casa, se sentían muy orgullosos del lugar. Esto se me quedó grabado y siempre quiero transmitirlo, porque en ese mismo viaje fui a ver dos obras de dos arquitectos muy famosos, italianos, en Milán. Es una zona que se llama Galaratese, y estos dos arquitectos son muy famosos, Aldo Rossi, no sé si habrán oído hablar de él, pero es un arquitecto muy famoso, italiano, y el otro Carlo Aimonino. Entonces fui a visitar, en este mismo viaje, como digo, desde Inglaterra me fui hasta Milán. Y fue chocante para mí, chocante. La gente me miraba con mala cara, nadie me abrió sus puertas, todos estaban molestos. Y yo era un intruso. A diferencia de este lugar donde me invitaban a su casa para mostrármela. Entonces eso se me quedó profundamente grabado también, eso, ¿no? Y eso creo que tiene que ver ahora, creo que sí tiene mucho que ver, cuando no se pone al usuario en el primer lugar de la arquitectura. Veo yo con preocupación y con disgusto la importancia que ha adquirido la imagen de la obra arquitectónica y no las personas, su disfrute y la apropiación del proyecto. Y para mí este es el modelo más chocante, como les digo, ¿no? No les muestro las fotos de Galaratese porque la verdad es que no vale la pena. También los invito a que lo estudien, lo investiguen. Galaratese se llama, en Milán, en las afueras de Milán, proyecto de Aldo Rossi, una parte, y otra parte de Carlo Aimonino. El contraste, como les digo, es parte de mis experiencias formadoras, cuando me doy cuenta de que la arquitectura es crear lugares para las personas, y no para la imagen del arquitecto, ¿no? Ya, este es otro proyecto que lo muestro porque, si bien no es un proyecto de arquitectura, es urbanismo en el mejor sentido de la palabra, me parece. En el año 86 hizo una propuesta para el sistema de transporte rápido masivo de la ciudad de Lima. Cuando se comenzó lo que se llama el tren eléctrico, antes presenté esta iniciativa. El tren eléctrico se comienza a construir, si no me equivoco, en el 88, 89, 3 o 4 años después de esto. Lo que había propuesto yo era un sistema de transporte rápido masivo, o sea, un metro, pero rodoviario. ¿Qué quiere decir rodoviario? Sobre neumáticos, ómnibus. Y no, el contraste era ferroviario, o sea, de tren, el tren eléctrico. Después, entonces, el gobierno, la AATE, esta cosa que ven arriba, AATE, Autoridad Autónoma de Transporte Eléctrico.
Esto fue creado por el gobierno en la época del presidente Alan García. Me invitaron a participar en el directorio de la AATE y durante un año se estudiaron alternativas. Uno, el tren eléctrico, que es la que terminó predominando, y esta, que fue, que no fue, que perdió entre los dos, y esta no fue, se consideró parcialmente. Algunos rastros de esto es el Metropolitano en Lima. El Metropolitano es esto, pero no tiene mucha lógica si es que no es una red que, pues entonces, problema de transporte público masivo en Lima es un tremendo problema porque tienes el tren eléctrico, que es una línea, ahora está la línea 2 del metro, que está recién así, y tienes el Metropolitano, y tienes aparte todo el sistema de transporte informal, etcétera, que es el caos, que veo que ustedes también están padeciendo acá en Trujillo, ¿no? Esta era la red prevista para Lima. No voy a entrar en mayor detalle de esto. Esta imagen son simplemente las distintas líneas, ¿no? La línea azul, que es esta, ¿no? Este es el Sanjón. La línea roja, que es la avenida Aviación. Esta pasa por el aeropuerto, este es el aeropuerto, en fin. Esta es la avenida La Marina y Javier Prado, hasta la Molina, la zona donde está el banco de crédito, etcétera. Sirvió para algo, pero desgraciadamente fue hecho a pedazos. Entonces, por un lado había una decisión de hacer el tren eléctrico, y en fin. Pero esta era una imagen del área que quedaba servida directamente. O sea, estos círculos son las estaciones, estos círculos pequeños, y el círculo más grande es su área de influencia. Entonces, esta imagen lo que trataba era de representar el ámbito de la ciudad que quedaba servido por esta red. O sea, uno tomaba el bus en un punto y todas las partes blancas eran las que estaban a distancia peatonal, a 4 cuadras nada más. Se podía caminar más, bueno, entonces, en fin. Esto era un poco esto, digamos, es muy, de allí salió el Metropolitano en el Sanjón, ¿no? Que era una de las líneas, y es esto, básicamente. Acá está el Sanjón, ¿no? Estas son las estaciones que están en el centro. Este era el pase por el centro de Lima, pero en fin, no voy a entrar en mayor detalle. Queda simplemente como, había zonas que eran en trinchera, excavado, y zonas elevadas. Ya, este es un proyecto de una iglesia en San Juan del Lurigancho. Más o menos creo que se puede notar algo en la foto, que no hay casi nada, ¿no? Esto era San Juan del Lurigancho, para los que no conocen Lima, es una quebrada muy profunda que sale del valle del río Rímac, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, hacia el norte. Es una gran quebrada que ahora, no sé, creo que hay 1,5 millones de personas que viven aquí en San Juan del Lurigancho. Esta es un grupo de sacerdotes que trabajaban allí en chozas de esteras, me pidieron si les podía hacer el diseño. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? O sea, esta es la torre, por acá se entra, esta es la iglesia, este volumen que se ve atrás, y por el otro lado, por la espalda, es esto, ¿no? Esta es la misma torre, pero vista por atrás, y acá están las entradas a la iglesia, y este es un tragaluz que recorre. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque significa mucho para mí. Esto se hizo en fines de los años 80, en época del terrorismo, y era inaccesible esta zona.
porque estaba totalmente dominada por Sendero Luminoso. Había una comisaría mucho más abajo, pero lo que habían hecho los policías es, habían abierto trincheras en la calle, en la entrada y la salida de la calle, donde estaba la comisaría, y estaban encerrados en esa calle, y el resto dominado por Sendero Luminoso. Y en ese momento es que me pidieron que hiciera este proyecto, y no solamente el diseño, sino la obra también. Entonces, como digo, la muestro porque para mí es muy significativo, digamos, ¿no? Ir todos los días a la obra, pero escogiendo caminos diferentes, nunca saber si me iba a cruzar con estos tipos. Hubo una circunstancia en que un grupo de Sendero quiso asaltar el lugar, tomar el lugar, y la población lo defendió. Yo estaba allí, me protegieron, me rodearon para evitar, porque posiblemente lo que pudo haber ocurrido es que la gente está de Sendero, me agarraba y sabe Dios, pero la gente me protegió. O sea, para mí esto es memorable. Esto es Trujillo. Esta es una casa, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero da al golf. A ver si hay no sé si hay más fotografías. No me acuerdo cómo se llama la calle. Se entra por esta vereda, acá atrás del fotógrafo, digamos, está el estacionamiento para los autos. Se entra acá están los dormitorios, que son estos y esto que está acá atrás. Estos pórticos lo que hacen es formar este espacio como una especie de zaguán. No sé si habrá otra imagen. No. Bueno, esto, para una familia Quevedo. No sé qué es de la casa. No sé, porque la familia, los propietarios, se han ido a vivir a España. Y en fin, no sé. Le he escrito al señor Quevedo para que me comente, le digo, estoy en Trujillo, me gustaría que me digas qué hay en la casa, la vendiste, sigue siendo tuya, porque me interesaría visitarla, pero por la diferencia de horas, porque él está viviendo en España, hasta ahora no me había contestado. Esto es una casa en La Molina. Bueno, tiene en común con esto el hecho de tener un terreno grande y estar rodeado pues de verde, ¿no? Entonces la casa, ¿por qué muestro esta casa? Porque es una casa reducida a la mínima expresión. Tiene un terreno importante, pero es muy austera la casa, digamos, ¿no? Estos son unos postes de madera. ¿Y por qué son oscuros? Porque son postes de redes eléctricas de comienzo del siglo XX, que habían sido desechadas, y encontré en un depósito de materiales una cantidad de estos postes. Entonces aproveché para usarlos para esta casa. Decía, la casa es muy simple y muy ilustrativa de la manera como enfrento las cosas. Es como ustedes pueden ver acá, es un hermoso jardín, y entonces esta es la sala de la casa, la sala comedor, es muy pequeña, el dormitorio principal, y punto. Acá hay un muro, y atrás del muro está la cocina conectada con esta zona. O sea, la casa reducida a la mínima expresión. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, con un lugar como este, ¿qué sentido tiene hacer una casa pretenciosa y muy compleja, ¿no? Este es un proyecto, no sé si es el primero, no estoy seguro, que hice para Gremco. Es un proyecto que está junto al estadio de la U, en La Molina. Puerta de Hierro se llama el proyecto. Ahora ya todo esto que ven acá, estos cerros pelados, ahora ya está todo
urbanizado, etcétera. Pero, como ustedes pueden ver, esto es la continuación de lo que vieron en los próceres. Estas casas agrupadas de 3 pisos con 3 metros de frente. Entonces, lo único que hice acá fue darle un tratamiento de fachada que rompiera la monotonía y el aburrimiento, digamos, de esta fachada plana con las casas. O sea, cada una de estas es una casa, ¿no es cierto? Cada una de estas es una casa. Acá se puede ver. Esta es una casa, otra casa, etc. Esto es un conjunto de vivienda en La Molina. En realidad acá hay 2. La entrada, ahora creo que hay algunas fotos. Esta es la calle de ingreso. Los desarrolladores de esto compraron un terreno, porque esto estaba a la espalda, esto estaba en el cerro, atrás. Entonces compraron este terreno y este terreno lo usamos como acceso. Entonces se entra acá y aquí había otra calle con cul-de-sac y abrimos otro acceso. Entonces con esto tenemos este circuito, esta es la entrada principal, esta es una entrada secundaria y luego tenemos acceso vehicular hasta acá y acceso vehicular hasta este cul-de-sac. Ustedes pueden ver acá un cul-de-sac y acá otro, pero entre este y este hay un desnivel de más de 2 pisos. Entonces, esto termina aquí, estas casas están en el cerro y estas van abajo. Aquí hay 42 casas. Este es otro proyecto. Lo que hicimos fue este terreno, lo dividimos en 2. Aquí está la división. A este conjunto se entra por acá, por esta calle. Acá está el ingreso y se entra a este conjunto de... Aquí me parece que hay 16 o 18 casas. Acá son 42. Creo que hay fotos acá. Efectivamente. Estas son fotos de ese conjunto. Entonces, estas son las casas que están en el cerro y estas son las que están abajo, ¿no? Aquí simplemente lo que quiero destacar es lo que ya les he comentado al comenzar. Parte de mi trabajo ha sido cómo organizamos la convivencia entre vehículos, automóviles y peatones. Entonces, en este caso, esta es una calle vehicular, pero que tiene el carácter de una alameda peatonal. Estos son los estacionamientos. Igual acá pueden ver la entrada de la cochera de esta casa, pero está tratada de una manera muy similar a las áreas verdes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Usamos esto que sirve como estacionamiento de visitantes, pero que se mezcla con las áreas peatonales. Como ustedes comprenderán, aquí a nadie se le ocurre entrar en el auto corriendo, digamos, ¿no? Porque se siente que es un lugar ajeno para los autos, digamos, donde hay un predominio del lugar respecto del auto que está de paso nomás, ¿no? Esto es Larcomar. Algunas imágenes nada más. Esto era. Esta es la avenida Larco, este es el año 58. La avenida Larco, el Parque Salazar, lo que era el Parque Salazar, y esto que era la Concha Acústica, donde a veces se hacían conciertos, etc. Este es el proyecto de hotel, que no se ha hecho, que está allí todavía. Estas son imágenes de la construcción, las torres que se ven ahora, estas fueron instaladas, como ustedes pueden ver acá, con esta grúa helicóptero. ¿Qué puedo decir del Larcomar? Que básicamente, de dónde sale la idea, y que es una cosa que quiero transmitirles, porque me parece que de lo más importante es entender el juego de fuerzas en una ciudad. Entonces, en este caso, nosotros teníamos la avenida Larco,
que es esta, acá, que viene, esta es la avenida Larco, que viene desde el río Rímac. Entonces tenemos una sucesión, hay un eje central en Lima que comienza en el Rímac, cruza el río Rímac, viene la avenida Tacna, hay un pequeño quiebre, viene a la avenida Wilson, después viene la avenida Arequipa, después viene la avenida Larco, pero todo en la misma avenida, cambia de nombre y desemboca en el mar, desemboca en este punto. Entonces, parte de mi trabajo, y no solamente de mi trabajo profesional, sino como profesor, he tratado de comunicar a mis estudiantes cómo entender el potencial de un lugar. Entonces, acá yo digo, esta avenida, este eje, que está desde el origen de Lima, porque es el eje cuando estaba el centro de Lima, en la época colonial, y estaba lo que se llamaba los balnearios del sur. Entonces, era camino de chacra, pero llegaba a Miraflores, que era un sitio de huertas y de playa, por la bajada de Miraflores. Entonces, ahí hay un eje de formación de la ciudad. Entonces, y este eje terminaba en nada. Entonces, saber identificar el potencial de un lugar, ¿no? Entonces, parte de mis temas de taller, cuando he tenido taller en la Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura, parte de los trabajos que encargaba a los estudiantes era identificar esos lugares donde se producen tensiones, y hay un potencial oculto, pero que está ahí, ¿no? Y entonces, recorrer la ciudad para encontrar esos lugares donde hay, como digo, fuerzas, tensiones, y que muchas veces no se materializan, no se expresan, y que hay que intervenir para que florezcan, digamos. Esto es Larcomar, poco tiempo después de inaugurado, la cantidad de gente, ¿no? Este es el parque que está en el techo del Larcomar. Lo que era el Parque Salazar, que se ha triplicado en tamaño y en fin. Fue una condición que me impuse, digamos, ¿no? No solamente no afectar el Parque Salazar, sino al contrario, desarrollarlo, ampliarlo, consolidarlo. Esta es una casa de playa, la muestro simplemente, básicamente para mostrar la actitud, digamos, con la que enfrento el diseño. Acá pueden ver ustedes cómo la casa se mimetiza con el lugar, ¿no? O sea, materiales, es como que formara parte casi del paisaje, ¿no? Caramba. Estos son dos edificios en Lima. Este se llama Nazca y este se llama Reducto. Este fue el proyecto que presentamos para el concurso de la UTEC. Entonces, a los colegas que me han traído les comenté que iba a presentar esta imagen, porque me parece, me dio mucha pena no ganar el concurso, o sea, que ganara el otro, pero quería mostrar esto para mostrar el contraste con lo que se ha hecho, ¿no? Tal vez acá les hago notar, aunque hay un par de imágenes adicionales, esto es como una espiral. La entrada es por acá, hay otras imágenes donde se puede ver eso. Entonces, aquí hay una sucesión de plataformas que van subiendo, y se utiliza todo el techo. Y aquí está la biblioteca central de la universidad. Entonces, la idea aquí también, ya la metáfora, es un faro en la biblioteca, ¿no? Entonces, era este edificio
dicho sea de paso, con una interpretación de iconografía Nazca. A ver, ya, esto es lo que les estoy explicando. Este es un corte, entonces la entrada es por acá, digamos, por esta zona. Entonces, hay esta sucesión de plataformas, llega hasta este punto y se llega hasta la biblioteca que está en la cumbre, ¿no? Aquí en la planta se puede ver lo mismo, ¿no? La entrada es por acá, se suben estas plataformas. Por supuesto, en cada una de estas plataformas están las aulas, acá en el edificio principal, aulas de este lado, y aquí abajo hay talleres. Estos son unos patios a donde hay talleres que abren y ventilan estos patios. Se llega acá al final, se da la vuelta y se termina en el faro que está arriba, ¿no? Esta es una imagen desde aquí. Abajo está el auditorio. Entonces, aquí hay una, donde está el escenario, que es acá, este es el auditorio, se puede abrir y por lo tanto, si estás sentado en las butacas de acá, se abre aquí atrás y ¿cuál era la idea de esto? Poder usar el escenario para actividades donde el público pudiera estar acá y o acá, en todo este conjunto. Es esta boca que se puede ver acá, ahí hay cortes, en fin. Ya, esto es lo que da origen a esta presentación que le he llamado Suelo y Cielo. ¿Por qué? Hay varios proyectos, lo voy a pasar más o menos rápido, creo, porque después hay un poquito más de detalle sobre este asunto. Aquí en Trujillo hay uno, hace algunos años, no sé cuántos años, hará 10 años. Es un proyecto que se llama, que creo que está acá, que se llama Los Poetas. Ni me ubico muy bien dónde está. Me parece que está cerca de la zona de la salida a Laredo, me parece, no estoy muy seguro. ¿En qué consiste? Básicamente en edificios de 6 pisos, que en realidad son la superposición de casas de 3 pisos y otra casa de 3 pisos, con una circulación a media altura, que es esta, ¿no? Entonces tenemos, aquí abajo hay 3 pisos, este es el tercer piso, hay otras fotos, y aquí tenemos el siguiente nivel. Entonces tenemos una vereda elevada y tenemos primer piso, segundo piso, tercer piso. Igual acá. Esta es la entrada acá, primer piso, segundo piso, tercer piso. Estas ya son ampliaciones que veo que la gente ha hecho en la azotea. Eso no formaba parte del proyecto original, aunque sí este recorte que en realidad tenía la intención oculta de que la gente pudiera al final hacer la ampliación. La pena es cuando las ampliaciones son hechas sin mucho cuidado, digamos, ¿no? Esto es acá, esto es Los Poetas. Es, como les digo, es un proyecto de hará unos 10 años, calculo. Pero la lógica es la misma, suelo y cielo. Suelo, estas casas que tienen 3 pisos, y estas casas que tienen cielo. El mismo formato, con la diferencia de que hay un volumen, digamos, de dúplex, de departamentos en dúplex, que son 3 pisos. Entonces hay 2 maneras de organizar los 6 pisos. Son las casas, acá está el primer piso, segundo piso, tercer piso. Siguiente nivel, primer piso, segundo piso, tercer piso. Entonces, estas son casas que tienen 3 metros de frente o 3 metros 20. Aquí hay otra casa, pero en esta zona opté por usar 6 pisos igual, pero 3 dúplex de 2 pisos, que son 2 maneras de organizar los mismos 6 pisos.
Aquí esta tipología está hecha sobre la base de la tradición de la quinta y o el callejón, que son dos formas de vida colectiva tradicional en Lima y que en realidad he tratado de desarrollar en estos proyectos. En primer lugar, aumentando la densidad. O sea, la quinta o el callejón tiene un solo nivel. Claro, puede ser casa de 2 pisos, pero no son edificios, digamos. Entonces, lo que trato de hacer acá es de utilizar esa tipología, pero para una mayor densidad. Estos son patios interiores, ¿no? Este es otro en Miraflores, en la calle Shell. Esto es en La Molina, una zona que se llama Melgarejo. Acá está la planta. Son todos estos. Esto que se ve acá son estos volúmenes. Acá. Que son, aquí tenemos igual, 2 bloques de 3 pisos. Este es un bloque de 3 pisos y este es otro. Aquí hay 2 casas, ¿no? 1, 2. Esto es un proyecto en Piura. La verdad es que no sé si se ha concluido la construcción. Sí sé que por lo menos yo conocí esta primera etapa que estaba construida. Es esto. La última vez que estuve allí estaba en plena construcción. Que son casas de 3 pisos. O sea, la tipología es la que vengo trabajando, como les digo, hace tiempo, ¿no? Casa de 3 pisos o casas de 6 pisos. En realidad, en el fondo, tiene que ver con una respuesta distinta a la usual, que es una construcción de 3 pisos, departamentos en los 3 pisos, ¿no es cierto? Flats. Entonces, lo que me cuestiono y digo, ¿y qué pasa si en vez de hacer un flat o 3 flats, lo divido más bien en el otro sentido y hago casas de 3 pisos? De allí viene el nombre suelo y cielo, porque entonces cada casa tiene suelo y tiene cielo. No digo que sea mejor que 3 flats, pero sí es diferente y finalmente la gente puede escoger, ¿no? La ventaja, o una de las ventajas de este sistema, es que primero hay menos áreas, no hay circulaciones comunes. Entonces hay un 10% en la construcción de un edificio, más o menos el 10% se va en escaleras, circulaciones. Aquí eso desaparece, porque en el primer piso está la entrada directa a la casa. No hay corredores comunes, no hay escaleras comunes, etcétera. Entonces hasta el último metro cuadrado de inversión va, como decimos, a la vena, o sea, a la casa propiamente, ¿no? Se facilitan algunas otras cosas, como el tema de registros. Oye, no golpees, no, pisan muy fuerte y molestan abajo, etcétera. Entonces, como digo, son algunas de las ventajas. Hay desventajas también, mejor dicho, el sistema de multifamiliar en propiedad horizontal tiene sus ventajas también. Pero lo que he tratado es de crear una manera diferente de organizar la propiedad en una edificación de 3 o de 6 pisos. En vez de hacer 6 flats, entonces son 2 grupos, digamos, de casas de 3 pisos cada una. Bueno, dicho sea paso, me detengo acá rápidamente para explicar cómo funciona esto. Los carros, aquí, y aquí dentro de la lógica de lo que les he comentado, ¿no? Esta es la única zona dominada por autos. De allí, aquí en esta zona, esto es una vía vehicular, pero adoquinada. O sea, en realidad es como una quinta. Es una zona peatonal por donde los carros pueden entrar, con cuidado y despacito, y respetando a los peatones. Entonces, en este caso tenemos esta vía por acá y para el otro lado lo mismo, esta. Y aquí en el medio sí, la vía ya francamente vehicular.
Y en el mismo esquema que les mostré antes de los próceres de los años 70, tenemos vía vehicular, vía peatonal, alameda central que conecta peatonalmente todo el conjunto. Esto está en proyecto, esto no ha sido hecho y simplemente lo pongo acá, me parece que esta es la última imagen, porque es lo que estoy trabajando actualmente, que es lo que llamo vivienda económica normalizada. Ven, estoy desarrollando un diseño de vivienda que trato de que sea lo más eficiente posible en términos de costo de construcción. He tratado de, tal vez medio minuto distraigo esto para explicarles un poco mis paradigmas, de dónde se me ocurre esto, del diseño de automóviles. Hay dos diseños de automóviles que han hecho historia. Uno es la llamada Citroneta, el Citroën 2CV. No, ya no hay acá, ustedes no lo conocen, no saben cómo es. Pero les explico los principios de diseño. Primero, el encargo al diseñador fue, esto tiene que poder cruzar, porque estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, esto tiene que poder ir a la chacra, y esto debe poder servir a los agricultores para cargar un saco de papas. Ese fue el encargo que se le dio al diseñador. ¿Cómo lo respondió él? Le voy a dar detalles del diseño, pero creo que eso es importante para la arquitectura. Las ruedas, las llantas, tenían un solo perno, no como ahora que tienen 6 u 8 pernos, un solo perno en el medio, número uno. Las ventanas no eran como ahora que suben y bajan, sino simplemente partida por la mitad con una bisagra. Entonces, para abrir la ventana, con un picaporte muy simple, ¡plac!, se doblaba la mitad. El vidrio de adelante no es como ahora en los carros, que es lo que se llama envolvente, ¿no? Que el vidrio es No, en este caso era vidrio plano. Las paredes laterales del auto era plancha galvanizada, calamina, la plancha de calamina, eso eran los costados. Y el techo era de tela, de lona. Ese es el Citroën 2CV, que se vendieron millones de autos. En Sudamérica tuvieron mucho éxito en Chile y en Argentina. Eran como pericotes, habían millones por todos lados. Pero el origen es diseño francés de la marca Citroën. Entonces, esto para mí es un paradigma de conceptos de diseño. El otro caso es el escarabajo, el Volkswagen, ¿no?, que primero rompe con la idea de que los autos estaban formados por chasis y carrocería. Así eran todos, y todavía siguen siendo así la mayoría de autos. El diseño del Volkswagen rompe con eso y hace este huevito, como huevo, es una cascarita delgadita, no tiene una estructura de chasis. La cascarita es la estructura del automóvil. Y dos innovaciones adicionales en el diseño del Volkswagen es que el motor es posterior. Los carros ahora todavía tienen el motor adelante, el eje que va atrás, el diferencial para llevar la fuerza motriz al eje posterior. Hay algunos carros que tienen tracción delantera, pero que tienen inconvenientes. Entonces, lo que hizo el diseñador de Volkswagen, que se llamaba Porsche, dicho sea de paso, fue poner el motor atrás. Entonces, simplificar enormemente el sistema de tracción. Y la segunda innovación del escarabajo es que es ventilado por aire, no por agua. En fin, les comento estas anécdotas porque para mí fueron inspiradoras, o sea, diseño, cómo se diseña. Entonces, igual como estos señores diseñaron los automóviles yendo a lo esencial, entonces me propuse buscar cómo diseñar el Citroën 2 caballos o el escarabajo para vivienda económica. Y por eso, en los últimos 20 años, vengo simplificando cada vez más el diseño de vivienda económica. Me parece que acá quedamos, sí. Esto es todo.